Hola, realmente no puedo saber si mi familia está tan desordenada o si estoy perdiendo la cabeza. Necesitaba sacar algo de mi pecho. Me llamo Sara y trabajaba para la compañía inmobiliaria de mi familia hasta hace poco. Tengo 30 años y, bueno, las cosas cambiaron, como verás. Quizás decir, trabajaba, no sea del todo exacto. Para darte algo de contexto, Martín, mi papá, falleció hace aproximadamente 3 años. Él era uno de los propietarios de nuestra empresa familiar de bienes raíces, que, aunque no es enorme, es un negocio importante para nosotros. Dirigía la empresa junto con sus 2 hermanos, mi tío James, quien ha estado básicamente al mando desde que papá murió, y mi otro tío Paul, con quien ya no hablamos, y pronto explicaré por qué. Crecí rodeada de negocios, a veces mi papá me llevaba a la oficina. Y después de graduarme en la escuela de negocios, comencé a trabajar a tiempo completo en la empresa. Me encantaba estar allí, me sumergí de lleno en aprender todo lo que podía, haciendo el trabajo de base, demostrando mi valía. Un día, mi papá siempre decía, sería socia. Yo confiaba en él y quería que estuviera orgulloso de mí, así que me esforcé y trabajé duro. Han pasado 9 años desde entonces, y últimamente las cosas se han vuelto una locura. Después de invertir sangre, sudor y lágrimas en esta compañía, hace 2 semanas me enteré de que el tío James planea retirarse en unos años. Por supuesto, asumí que yo sería la siguiente en la línea para sucederlo como directora general, ya que, desde la muerte de papá, yo he estado manejando la mayoría del trabajo. Sé cómo funcionan todos los departamentos y me lo he ganado. Pero no, James tenía otros planes. Nathan, el hijo de mi tío James, acaba de obtener un prestigioso título en negocios el año pasado, y para mi sorpresa, James también pensaba que Nathan debería ser el futuro CEO. Lo peor es que James nunca me contó esta noticia directamente, como si fuera un detalle menor. Mi propia madre me lo dejó caer como algo sin importancia durante la cena. ¿Te enteraste?, preguntó ella. No querías el puesto, así que James va a nombrar a Nathan como nuevo CEO. Me quedé en shock. Dije, ¿qué? ¿Cuándo? Resulta que James le había informado a la tía Silvia, la madre de Nathan, que supuestamente yo había rechazado cualquier oferta de ser socia o incluso CEO. Primero, nunca existió una oferta. James simplemente asumió o decidió en mi lugar, nunca habló conmigo ni me ofreció una opción. Y luego le entregó el título a su hijo, quien no ha trabajado ni un solo día en la compañía, recordémoslo. Furiosa, esa misma noche llamé a James, esperando que hubiera algún tipo de malentendido. Tal vez una confusión en la correspondencia, cualquier cosa. Pero no había ningún error aquí. James me dijo directamente que sentía que Nathan sería mejor para el futuro de la empresa. Nathan, recién graduado de 23 años, nunca ha trabajado un solo día en esta empresa. Yo he estado aquí durante 9 años, básicamente dirigiendo las cosas desde que papá murió. Y ahora debería hacerme a un lado y permitir que Nathan asuma el cargo de CEO. ¿Con James proponiéndome ser la CFO para guiar a Nathan mientras se pone al tanto? James intentó suavizarlo, incluso con la osadía de decirme que, básicamente, estaría a cargo mientras Nathan aprende. Déjame aclarar, aunque Nathan obtendría el título, el reconocimiento y los beneficios, yo se supone que debo hacer todo el trabajo. Desde luego que no. Le dije a James que me marcharía si Nathan era nombrado CEO, no iba a quedarme cuidando a mi primo. James lo desestimó, actuando como si estuviera exagerando. Incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Nathan necesitaba esto, que si no, podría dejar el negocio como hizo el tío Paul hace años. Le dije a James directamente que si lo único que le importaba era que Nathan tuviera el título, podía dárselo. Pero yo no me quedaría. Era un ultimátum, y sinceramente pensé que James iba a dar marcha atrás y reconsiderar, pero no. Declaró que ya había tomado su decisión. Para mí, eso fue todo. Me di cuenta de que todo el esfuerzo que había puesto no había significado nada para él, que no le importaba cuánto había sacrificado o cómo había ayudado a mantener la empresa en marcha después de que papá falleciera. Lo único que le importaba a James era hacer feliz a su hijo.
También, ¿sabes qué? Lo entiendo. Nathan es su hijo, con quien nunca podré competir debido a esa relación. Aún así, duele. Después de nuestra conversación, me sentí completamente desmoralizada. Busqué apoyo en mi madre, esperando que me respaldara, pero ella dijo algo como: James solo está tratando de mantener a la familia unida, Sarah. Realmente no puedes culparlo por querer cuidar a su hijo. ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso yo no soy familia? Fue en ese momento cuando todo hizo clic. Me di cuenta de que había estado esforzándome al máximo por una familia y una empresa que apenas me consideraba parte del círculo interno. Solo era el respaldo, la que mantenían allí para cubrir los huecos, nunca para liderar realmente. Y durante todos estos años, había estado demasiado ciega para notarlo. Pero no iba a quedarme lamentando. Si no me querían allí, iría a donde me valoraran. Sabiendo que les molestaría, decidí que no me importaba más. Contacté al tío Paul, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Como ya mencioné, hace 6 años el tío Paul fue expulsado de la familia tras una gran pelea con James. Paul luego fundó su propia empresa inmobiliaria, y desde entonces nos habían instruido a actuar como si él no existiera. Aunque no había hablado con él en años, por lo que había escuchado, le estaba yendo bastante bien con su negocio. Así que le envié un breve correo electrónico, le conté lo que había sucedido, cómo me habían pasado por alto para el puesto de CEO y que estaba buscando nuevas oportunidades. Para ser honesta, no tenía idea de si me respondería, pero lo hizo. No solo eso, Paul dijo que quería que trabajara con él. Me prometió hacerme socia, me ofreció el puesto de CFO en su empresa, e incluso dijo que consideraría nombrarme CEO si demostraba estar a la altura cuando él se retirara. Me dejó sorprendida. Aquí estaba Paul ofreciéndome todo por lo que había luchado tan duramente, sin condiciones. Después de todo lo que había pasado con James, ese mismo día presenté mi renuncia. Apenas me molesté en darle el gesto de aviso de 2 semanas. Simplemente le envié un mensaje diciendo que terminaba, y me fui. Para ser honesta, se sintió increíble. Después de que dejé la empresa de James, las cosas cambiaron, y la verdad es que no anticipé que todo explotara de la manera en que lo hizo. Aunque sabía que habría repercusiones, nunca imaginé que se pondría tan mal. Al día siguiente de irme, comencé a trabajar en la empresa del tío Paul. El ambiente allí era fresco, Paul lideraba de una manera completamente diferente a James. Paul no es del tipo que micromaneja ni actúa como si le debiéramos algo. Es simplemente natural. Desde el primer momento sentí que mi trabajo importaba y que estaba rodeada de un equipo motivado, relajado y hábil para hacer las cosas sin que la lealtad familiar impuesta nos pesara. El equipo que Paul ha formado es increíble. Nadie camina de puntillas, simplemente somos un equipo de profesionales con metas comunes. Estaba revitalizada y Paul y yo decidimos hacer pública mi incorporación a su empresa. Nada ostentoso. Solo una publicación breve en LinkedIn con una foto de nosotros sonriendo frente al cartel corporativo. Parecía algo inocente, no teníamos nada que ocultar. Al parecer, el resto de la familia no estaba lista para enfrentar la noticia. Y mi teléfono explotó temprano en la mañana después de nuestra publicación. De repente, todos recordaron que existía, como si, de pronto, el hecho de verme con Paul fuera motivo de alerta. Lo curioso es que nadie me había contactado desde que dejé la empresa de James, ni siquiera recibí un buena suerte o algún mensaje preguntando cómo estaba. Pero en el momento en que me vieron con Paul, fue como si les hubiera declarado la guerra. Cada hora, James, Nathan e incluso algunos primos me llamaban y dejaban mensajes de indignación, diciéndome lo decepcionados que estaban, acusándome de romper la familia y llamándome traidora. Pero la reacción de James fue la que realmente me llegó. Al principio ignoré sus llamadas, pero en el cuarto mensaje de voz, donde prácticamente me gritaba por haberlo traicionado, pensé que al menos merecía la pena escuchar su queja. Gran error. James comenzó una perorata furiosa sobre lo poco agradecida que era, cómo él había hecho todo por mí y cómo estaba destruyendo a la familia al unirme a Paul.
Tan pronto como respondí la llamada, insinuó que podría haber consecuencias por mi comportamiento. Lo que escuchaba era surrealista. ¿Consecuencias por aceptar una mejor oferta de trabajo? Era absurdo. Actuaban como si hubiera robado secretos comerciales o algo así. El resto de la familia no era mucho mejor. Personas que apenas notaban mi existencia cuando trabajaba para James ahora me enviaban mensajes pasivo-agresivos, llamándome egoísta y acusándome de robar a la familia. Mi madre fue la única que no me atacó inmediatamente, aunque tampoco fue exactamente alentadora. Sus constantes comentarios de ojalá no lo hubieras hecho y no sabes toda la historia me irritaban. Finalmente, decidí preguntarle a Paul directamente. Si existía algún gran secreto familiar, él debería contármelo. Al fin y al cabo, éramos socios comerciales. Merecía saber todo si iban a meterme en este drama. Cuando le planteé el tema, Paul se quedó en un silencio total. Pude ver que estaba considerando si debía contármelo o no, y esa incertidumbre solo me ponía más nerviosa. Al final, negó con la cabeza y respondió, no ahora, Sara. Hay cosas que no necesitas preocuparte. Pero eso no iba a aplicarse a mí. Le insistí suavemente, él prometió que lo explicaría en su momento, pero argumentó que no era mi preocupación en este momento. Así que dejé el tema, por ahora. Sin embargo, las cosas solo empeoraron después de eso. La noticia de que era socia, y no solo una empleada de Paul, se difundió rápidamente. En ese punto comenzó el verdadero caos. James y Nathan dejaron bastante claro que no les gustaba la idea de verme en una posición de poder con uno de sus principales rivales. Una noche, mientras llegaba a casa, escuché fuertes golpes en mi puerta. James y Nathan estaban ahí, mirándome como si vinieran a hacerme una intervención o algo así. Al mirar por la mirilla, vi el rostro de James enrojecido de furia. Abrí la puerta y empezó a gritar que estaba robándole empleados y que Paul y yo conspirábamos para arruinar su empresa. Y Nathan solo se quedaba detrás, observándome con desprecio, como un cómplice silencioso. James no lo dejaba ir. Les dije que tenían que marcharse, y él incluso me amenazó con demandarme por robo de empleados, lo cual ni siquiera es un término real en este contexto. Al final, tuve que llamar a la policía solo para que se fueran de mi propiedad. Esto no salió como uno podría haber anticipado. Salieron corriendo, y a la mañana siguiente me habían bloqueado en todos los canales posibles: teléfono, correo electrónico, redes sociales. Me cortaron oficialmente. Sinceramente, fue un alivio. Estaba perdiendo demasiado tiempo en ellos y no iba a permitir que su tormenta emocional me hundiera. Tenía un mejor trabajo, una posición donde me valoraban. Sin embargo, el resto de la familia también se involucró. 2 días después, mi teléfono volvió a explotar. James y Nathan lograron involucrar a toda la familia extendida. Personas a las que no veía en años me enviaban mensajes, llamándome traidora y quejándose de lo decepcionados que estaban de mí. Algunos de mis primos, que apenas me conocían antes, actuaban como si hubiera destruido el legado familiar. Al parecer, James había estado contando a todos en reuniones familiares que yo era una especie de espía corporativa o algo absurdo, insinuando que estaba robando secretos comerciales y conspirando con Paul para hundirlo. Lo peor de todo es que le creían. Amanda, una de mis primas, me llamó en medio del día. James me había echado al asignarle el puesto de CEO a Nathan. Pero intenté explicarle que James me había obligado a irme al darle ese puesto a Nathan. Ella, sin embargo, no quiso escuchar. Respondí, ingenuamente esperando que realmente escuchara. Pero inmediatamente comenzó a sermonearme sobre la lealtad familiar y cómo debería haber sabido que trabajar para Paul era una mala idea. Continuó diciendo, no deberías haberte ido con Paul. Sabes cuánto lo detesta James, como si fuera mi deber mantener a James feliz, aunque él me hubiera hundido. Colgué, ya aburrida, pero el aluvión de mensajes continuaba. Era agotador encontrar algo de tranquilidad, así que finalmente apagué mi teléfono por varios días. Para entonces, me sentía totalmente apartada de mi propia familia. Mi madre era la única que no había opinado aún.
No estaba segura si eso era bueno o malo. Unos días después, finalmente llamó. Dudé en responder, lista para otro sermón, pero una parte de mí sentía que no podía evitarla para siempre. No sonaba enfadada cuando contesté, lo cual me sorprendió. Suspiró y dijo: «Sara, ojalá no lo hubieras hecho». Le pregunté a qué se refería, sinceramente perpleja. Sabía que no había hecho nada ilegal, había aceptado una oferta mejor después de ser excluida de la empresa. Pero eso no era lo que mi madre veía. Ella me dijo que entendía por qué estaba molesta con el tema de Nathan. Pero que aparentemente el hecho de trabajar con Paul cruzaba una línea. Me pareció increíble. Mamá, primero ellos cruzaron la línea. James me dejó fuera, y ahora se supone que debo quedarme tranquila y aceptarlo. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera el malo aquí? Ella murmuró algo que me sorprendió después de un momento de silencio. Hay más en esto de lo que sabes, Sara. Era la segunda vez que decía algo así de forma vaga y ya estaba harta de eso. Hay mucha historia entre James y Paul, cosas que no comprendes, dijo. Cuando le pregunté qué significaba, me cansé de las pistas nebulosas. Le dije claramente que no tenía derecho a criticarme por sacar conclusiones basadas en los hechos que conocía. Si ella se negaba a decirme qué estaba pasando. Familia o no, no iba a permitir que James pasara por encima de mí y aceptaría una mejor oferta de Paul. Ella continuó: «Solo quiero que no te lastimen». Y pude oír su voz decirlo. «Mamá, ya estoy herida. Esta familia me ha maltratado durante años, y nadie parece importarle. Quizás intenta ayudarme en vez de hacerme sentir que soy quien ha hecho algo mal». Después de eso, la conversación se disolvió. Ella dijo que necesitaba tiempo para pensar y que me llamaría más tarde. Pero sinceramente no esperaba que lo hiciera. Desde entonces no hemos hablado y empiezo a preguntarme si alguna vez tendremos una relación genuina nuevamente. Y sabes qué, no tengo problema con eso. Es doloroso, pero he aceptado la realidad de que la opinión de mi familia sobre mí es inmutable. Han tomado su decisión y yo he tomado la mía. Nadie parece prestar atención. Quizás podrías intentar ayudarme por una vez, si de verdad quieres protegerme. Aquella conversación no llegó a ninguna parte. Luego, ella me informó que necesitaba tiempo para reflexionar y que me llamaría de vuelta. Pero, siendo honesta, no me hice ilusiones. Comenzaba a darme cuenta de que, probablemente, nunca recibiría la ayuda que tanto necesitaba de su parte. Aunque ya me estaba acostumbrando a ello. La empresa de Paul estaba teniendo el mejor rendimiento de su historia. Mientras tanto, Paul me daba la libertad para tomar decisiones que realmente contaban. A medida que ganaba seguridad en mi puesto, por primera vez me sentía una profesional respetada, en lugar de ser la suplente de James. La ironía venía de esto: comencé a escuchar rumores de que la empresa de James, bajo la dirección de Nathan, no estaba yendo tan bien. Algunos de sus empleados incluso contactaron a Paul para hablar sobre posibles ventas, quejándose de la forma en que se gestionaban las cosas. Que por fin me vieran por mis habilidades, en vez de solo como la hija de Martín o la sobrina de James. Era agradable. Pero, por bueno que fuera el trabajo, no podía deshacerme de esa sensación de estar en un limbo con mi familia. Me habían excluido con éxito, pero parecían incapaces de dejar de hablar de mí. Parecía que no querían que estuviera cerca, pero tampoco permitían que me alejara. Los rumores persistían y me alcanzaban incluso cuando intentaba ignorarlos. Fue entonces cuando, de repente, mi primo Jaque me tendió la mano. Jaque siempre ha sido más objetivo en todo esto, prefiere mantenerse al margen. Nunca ha apoyado ni a James ni a Paul. Me dijo que había escuchado que estaba causando problemas y me escribió para conocer mi versión de los hechos. Aunque inusual, fue muy agradable. Solo estaba interesado, no estaba defendiéndome ante él. Le conté cómo James le había dado el puesto de CEO a Nathan, cómo contacté a Paul al darme cuenta de que solo sería una pieza de paso en el negocio familiar, y cómo había navegado personalmente desde entonces. Aunque omití la parte de los comentarios extraños de mi madre o el conflicto inusual entre James y Paul, ni siquiera yo había llegado a entenderlo del todo.
Sorprendentemente, Jake lo tomó con calma. No se puso de parte de nadie ni me hizo sentir culpable. Simplemente me dijo que entendía por qué había actuado como lo hice y que no me responsabilizaba por marcharme. Fue un alivio, honestamente, poder hablar al fin con alguien que no me acusaba de arruinar a la familia. Al final, charlamos un buen rato. Y hasta mencionó que existían rumores en la familia sobre que las decisiones de James estaban perjudicando la empresa. Y, al parecer, las reuniones familiares habían sido tensas, con algunos preguntándose, sutilmente, si Nathan realmente estaba cualificado para el puesto. Tras mi conversación con Jake, consideré mis próximos pasos, esperando, quizás, que mi familia recapacitara y reconociera que yo no era la villana de esta historia. Estaba atrapada en este extraño limbo, pero me di cuenta de que eso no iba a ocurrir. Ya se habían formado sus opiniones. Decidí tomar las riendas de mi historia y dejar de esperar a que me aceptaran. Esto me resultó a la vez liberador y aterrador. Había dedicado suficiente esfuerzo en intentar arreglar las cosas con ella. Durante gran parte de mi vida, he intentado ser la empleada ideal, la pacificadora, la hija excelente. Pero, ¿a dónde me había llevado todo eso? A quedar atrapada en el centro de su conflicto, sintiéndome insuficiente en todo momento. Cuando era evidente que realmente no encajaba, comprendí que no les debía nada, excepto lealtad. Eso no implica que los corte de mi vida totalmente, al menos no todavía. Pero he terminado con dejar que sus opiniones moldeen mis decisiones. Si la gente me ve como la traidora, que así sea. Yo sé la verdad y mi valor. Con respecto a mi madre, aún es una imagen complicada. No estoy lista para enfrentarla ahora, pero sé que lo haré. Solo necesito más tiempo para decidir qué quiero de esa conversación. ¿Deseo una disculpa, una respuesta? Alternativamente, tal vez solo busco cierre, para poder, por fin, seguir adelante. No estoy preparada aún, pero sé que lo lograré cuando llegue el momento. Ahora mismo, estoy enfocándome en lo positivo. El trabajo va realmente bien. Estoy comenzando a sentir que tengo el control de mi propia vida de nuevo, haciendo nuevos contactos, siendo reconocida por mis habilidades y finalmente empezando a avanzar. Aunque es una sensación extraña, también se siente liberadora en cierto modo. Estoy en este estado ahora, aunque sé que el camino aún es largo. Por fin estoy lista para descubrir a dónde me lleva. Muy bien, aquí estamos. Si has estado siguiendo mi historia, sabes que las cosas han sido difíciles desde que me uní a la empresa de mi tío Powell y me alejé de todo lo que James intentó imponerme. Aunque hay un último giro que no vi venir. Pensé que estaba lista para dejar todo atrás y empezar mi vida cuando finalmente descubrí la verdad sobre la forzada salida de Powell de la empresa familiar. Déjame decirte, fue mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Powell me invitó a cenar hace unos días. Después de trabajar tan de cerca, quería que conociera a Laura, su esposa. Me pareció una gran idea. No veía a Laura desde que era pequeña. Ella siempre se había mantenido alejada de nuestro lado de la familia, así que no sabía nada de ella. Pero recordaba que era amable en los pocos eventos a los que había asistido. La cena parecía ser normal al principio, Laura fue cortés pero reservada. Manteníamos la conversación ligera, hablando sobre el trabajo, actualizaciones familiares, lo típico. Laura subió a descansar, no se sentía bien después de la cena. Entonces, Paul se volvió hacia mí y dijo, Sara, creo que es momento de contarte la verdadera razón por la que dejé el negocio familiar. Por su tono, supe que no iba a ser una conversación sencilla. Paul respiró hondo antes de comenzar. Dijo que él y mi madre fueron muy cercanos hace años. Antes de la gran ruptura que acabó con su participación en la empresa familiar. Demasiado cercanos, de hecho. No lo dijo claramente, pero sus palabras hicieron evidente que mi madre tenía sentimientos hacia él. Mientras él hablaba, sentí que el estómago se me hundía. Aunque sabía que mi madre no era perfecta, la idea de que albergara sentimientos por su cuñado me dejó atónita. Como si estuviera en una telenovela de mala calidad. Paul continuó diciendo que, durante mucho tiempo,
Mi madre había estado insatisfecha en su matrimonio con mi padre. Al parecer, solía decirle a Paul que se sentía atrapada y que había cometido un error al casarse con el hombre equivocado. Paul, tratando de ser un buen cuñado, simplemente la escuchaba. Le di ánimos creyendo que era inofensivo, pero todo cambió cuando mi madre empezó a decir que ojalá se hubiera casado con él en lugar de con mi padre. Para ese momento, yo ya estaba sentado allí, en silencio. Esta era la madre de la que él había mencionado, aunque no estaba precisamente de mi lado, la única persona que sentía que aún mantenía unida a la familia. Y ahora estaba diciendo que ojalá hubiera estado con su cuñado en vez de con su propio esposo. Hace unos 6 años, Paul me contó que las cosas se habían puesto tensas un día de Acción de Gracias. Toda la familia se reunió en nuestra casa y en algún momento mi madre llevó a Paul a la cocina, diciendo que necesitaba ayuda con algo. Sin embargo, lo acorraló y le confesó que deseaba estar con él en lugar de con mi padre. Paul, sin pensarlo demasiado, le respondió que la quería como cuñada. Dijo que intentó rechazarla suavemente, asegurándole que jamás traicionaría a mi padre de esa manera. Pero mi madre insistió. Dijo que sabía que él también sentía algo por ella y que ya no le importaba. A duras penas me mantenía firme cuando mi padre entró justo en el momento en que Paul intentaba salir de la cocina. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, mi padre los vio demasiado cerca. Y aunque no pudo ver ni escuchar lo que había sucedido, eso fue suficiente. Mi padre acusó inmediatamente a Paul de intentar robarle a su esposa y mi madre, en lugar de aclarar las cosas, fingió sorpresa y lo apoyó en su acusación. Afirmó que Paul había intentado romper su matrimonio y que llevaba años manipulándola. Esa noche, expulsaron a Paul de la casa y la historia se volvió aún más siniestra. Mi madre comenzó a decir que Paul había estado secretamente planeando abrir su propia empresa y que había estado robando dinero del negocio familiar para financiarla. Les contó esto a James y a mi padre, quienes ya estaban furiosos con la supuesta aventura, y ellos le creyeron sin cuestionarlo. Apenas le dieron a Paul la oportunidad de explicarse. Lo cortaron de sus vidas sin más. Me quedé en shock viendo cómo Paul era expulsado y pensé que había algo extraño en todo eso, pero jamás habría imaginado que mi madre llegaría a tales extremos para salvarse a sí misma, para encubrir sus propios actos. Arruinó completamente la reputación de Paul y devastó su vida. Años después, aquí estoy yo, aún lidiando con las consecuencias de decisiones sobre las que ni siquiera tenía conocimiento. Paul simplemente se quedó ahí, esperando mi reacción cuando terminó de contarme todo. No estaba seguro de qué decir ante algo así, cómo reaccionaría uno. Me despedí diciendo que necesitaba tiempo para reflexionar y le agradecí su honestidad. Pasé lo que parecieron horas sentado en mi coche al llegar a casa. Parte de mí quería forzarla a decirme la verdad de inmediato, confrontarla directamente. Pero otra parte no estaba segura de si quería escuchar lo que ella pudiera decir para justificar su comportamiento. ¿Y cómo se puede perdonar algo así? Paul me contó todo hace unos días y aún no la he enfrentado. No se lo he dicho a nadie. Ahora mismo, simplemente estoy sentado con este conocimiento, tratando de decidir qué hacer. Es como si me hubieran traicionado una vez más, no solo con James o Nathan, sino también con mi propia madre. Dudo que pueda volver a mirarla de la misma manera. Ahora me pregunto si acaso estoy destinado a ser el chivo expiatorio de la familia, el que siempre sufre, sin importar lo que haga. Primero me hicieron a un lado en la empresa y ahora esto es diferente. Siento que siempre seré yo quien termine recogiendo los pedazos de los problemas de los demás, sin importar cuánto me esfuerce. Supongo que ahora simplemente seguiré adelante. He dejado de permitir que esta familia me arrastre. No lo seguiré más. Pueden quedarse con sus secretos y sus retorcidas formas de lealtad. Esta vez, me elijo a mí mismo. ¿Y sabes qué? Aunque he sufrido, he aprendido algo, la familia a veces es solo una palabra. La lealtad se gana, no es algo que te deban. Ya no soy su tonto. Tengo una vida por construir. Es hora de dejar todo esto atrás.